Muchas gracias también por todos que están aquí hoy día acompañándonos y con interés en el tema del diálogo social para el desarrollo empresarial y gracias sobre todo a Nathalie por esa preparación de una serie de 2 iniciativas que se salen un poco del formato habitual que tenemos de webinars porque tienen un enfoque mucho más práctico para promover justamente el diálogo social como una buena práctica en el ámbito empresarial. Y en ese sentido se marca perfectamente en esa línea temática llamada Personas y Trabajo, y también dice mucha relación con el impulso transformador, que es el nombre del programa que le hemos dado, y que nace justamente como a la luz y con los aprendizajes del estallido social que experimentamos a partir del octubre del año pasado. Y ahí, como en todos los miles de análisis y diagnósticos que salieron, la falta de cohesión social siempre se ha destacado como una de las grandes causas del estallido y que al final también nos promovió a repensar nuestra línea de personas y trabajo y de poner ese foco especial también en el programa Impulso Transformador. Nuestra gerente, Marcela Bravo, también ha participado en una mesa con diferentes ONG y expertos para promover el tema de la cohesión social y para identificar también buenas prácticas y también barreras que han dificultado o que puedan facilitar una mayor cohesión social. En ese contexto yo les quería compartir un resultado de una encuesta que se hizo bastante cercano al estallido social y que preguntaba a un grupo bastante representativo de la población sobre cuáles eran las principales demandas. Y lo que salió en primer lugar era la necesidad de ser escuchado. Yo quería volver a poner el énfasis ahí, porque con todo lo que ha pasado con la pandemia, como que hay muchos temas nuevos que se nos mezclan, pero creo y estamos convencidos que la necesidad de escucha sigue siendo una necesidad clave y abordarlo también desde las empresas es una tarea y una responsabilidad que tenemos, que empieza por escuchar, pero después ojalá derive también en una activa participación y en aceptar y escuchar el otro como un igual. En ese sentido, el arte del diálogo social es una herramienta que queremos promover, que queremos ojalá también capacitar y que estamos convencidos que fomenta a su vez la sostenibilidad de las organizaciones. Y por último, quisiera rescatar que esa instancia y también la segunda que mencionó Nathalie, tiene como objetivo dar una orientación práctica. Queremos brindarles una orientación práctica, unos buenos ejemplos y queremos ojalá promover que estas mismas como diálogos se repliquen al interior de sus organizaciones y que tengan frutos que al final beneficien tanto a los equipos, a los sindicatos y también a las organizaciones. Y por eso contamos hoy día con la participación de la OIT y con el caso práctico del Banco Santander. Nathalie ya presentó a Humberto Villasmil, él será el primer expositor y brindará más el marco teórico general, en qué consiste el diálogo social, cuál es su relevancia, en especial en el contexto laboral que tenemos hoy en día, y cuáles son las condiciones también para que se pueda generar ese diálogo. Y por último, cómo este diálogo puede aportar también al desarrollo sostenible de la empresa, que es el tema que como Acción Empresa nos mueve siempre. Y posteriormente, Santander, que está representado por 3 personas, Jorge Peña, gerente de Relaciones Laborales y Servicio a Persona, Walter Figueroa, dirigente sindical, y Carlos Córdoba, coordinador laboral, mostrarán su caso práctico, una exposición de cómo han abordado ese tema para tener una buena relación, y nosotros creemos que eso es clave, porque lo tradicional que hemos visto en el pasado es más bien una relación como de transaccionalidad o incluso de trincheras, que evita que al final se logren buenas y constructivas relaciones entre el sindicato y las empresas, que nos parecen tremendamente importantes para finalmente fomentar el bienestar y también la sostenibilidad de las empresas. Entonces, con eso no los demoro más y paso la palabra a Humberto Villasmil y pido a Nathalie que comparta la presentación porque Humberto ha tenido problemas para compartir esa presentación desde su computador. Así que, vamos. Vamos a compartir pantalla ahora. ¿Se ve sin problema? Muy bien, Nathalie. Perfecto. Le doy el paso, Humberto. Bueno, muchísimas gracias. Tengo un tiempo asignado que voy a respetar y ya voy a poner a correr el minutero.
pero permítame, por favor, ante todo agradecer a Acción Empresa, una entidad de una significación tal por lo que hace, por lo que procura, por las 130 empresas que reúne. Déjeme agradecerle a Katy Miller por sus palabras, a Marcela Bravo, a quien no tengo el gusto de conocer, pero muy especialmente a Natalie Trackman, sin cuya gentileza y paciencia esto no hubiera sido posible por nosotros. Desde luego a mi colega Nicolás Torres, que fue el responsable finalmente de que yo pudiera estar aquí con ustedes, cosa que me honra mucho, y a Jorge Peña, Walter Figueroa y Carlos Córdoba, que van a presentar esta experiencia del Banco de Santander, que desde luego me parece muy significativa porque toda esta referencialidad teórica del tema del diálogo social finalmente tiene que terminar aterrizando en las empresas. Y antes de ya empezar a pasar las slides, que no van a ser muchas y algunas no me voy a detener demasiado, permítame pescar una expresión de Katy Miller que desde luego es de agradecer, no solamente porque la comparto, sino porque me parece que es un pórtico extraordinariamente inteligente y útil para lo que yo vaya a decir. Ella decía que el diálogo social es un arte. Comparto plenamente esa mención y vamos a ver si yo puedo decir algunas ideas, ojalá medianamente sugerentes para que esto pueda justificarse. Muy bien, Natalie, entramos en materia. Con la primera slide, la número 2. Desde luego, todo el mundo habla de diálogo social. No hay discurso político, periodístico muchas veces, políticas públicas, expresiones intelectuales que no mencionen el diálogo social. Desde luego eso es de agradecer, pero eso corre el peligro de que en el fondo se dé por sentado de que todos sabemos de qué estamos hablando, cuando puede no ser así. Y de otra parte, que en la medida en que se generalizan ciertas terminologías, no nos damos tiempo, y esto es bastante frecuente, y no solamente a propósito de esto, sino de muchos temas, en no darnos un momento para intentar entender de qué estamos hablando. Efectivamente, una aproximación al diálogo social desde esta organización donde este amigo y servidor presta servicios, tiene que darse necesariamente desde 4 presupuestos. Es decir, la manera que tiene la OIT de abordar el diálogo social me parece que es perfectamente comprensible. Tiene que ver con la historia de esta organización, una organización centenaria, 101 años, acabamos de cumplir. Tiene que ver con su mandato normativo. Esta organización tiene competencias normativas, dicho de una manera muy directa. Esta organización adopta normas internacionales del trabajo. Y quien les habla es un funcionario del Departamento de Normas. Entonces es normal, nadie es perfecto en la vida, de que haya obviamente una orientación muy dirigida a traducir el tema del diálogo social desde la perspectiva de las normas internacionales del trabajo. Admitiendo de entrada que no es la única aproximación. Lo que pasa es que la que yo puedo particularmente ofrecer. Pero no perdamos de vista, esta es una agencia que tiene un mandato normativo. Y si me permiten más, ese mandato normativo estuvo siempre, históricamente, en el corazón de su hacer. La tercera significación que va a determinar el abordaje que se puede hacer del diálogo desde la OIT tiene que entender y partir de su conformación tripartita que en esta reunión se expresa. Esta agencia es la única dentro del sistema de las Naciones Unidas que tiene una conformación tripartita. Si me apuran mucho, permítanme decirles que ese fue, es y será su valor agregado en una perspectiva histórica, si me permite. Pero la cuarta referencialidad, el cuarto criterio de aproximación del diálogo social desde la OIT, tendrá que asumir, y efectivamente lo hace, que el diálogo social es transversal a todo el hacer de esta organización. Dicho en otras palabras, donde la OIT ponga la mano, habrá aterrizado el diálogo social, porque no tenemos manera, y yo me enorgullezco de eso,
de concebir el relacionamiento con nuestros mandantes y con los usuarios y los destinatarios de nuestro hacer, que desde la perspectiva del diálogo social. Pero por supuesto, digámoslo de una vez, esa transversalidad del diálogo social resulta inescindible con un derecho fundamental que juega alrededor de todo esto, que se llama la libertad sindical. Y aquí tenemos dirigentes sindicales que no me harán quedar mal. De manera que vamos a hablar del diálogo social desde la OIT, intentemos una aproximación, y esa aproximación, digámoslo de una vez, va a tener presupuestos que desde luego identificarían un discurso del diálogo social desde esta casa donde este servidor y amigo de ustedes presta servicios. Vamos con la próxima. Efectivamente, he dicho que hay una transversalidad del diálogo social y una primera aproximación, no la única, es una aproximación normativa. Aquí no me voy a detener porque esto sería materia de otro seminario, de otro encuentro. Pero permíteme decirle que siendo un eje transversal de todo el hacer de la Organización Internacional del Trabajo, habrá necesariamente convenios de la OIT que están especialmente concernidos o vinculados a todo lo que vamos a hablar hoy, y ya lo van a ver ustedes más adelante. De entrada, los convenios que históricamente se dedicaron a la libertad sindical, comenzando por un viejo convenio, que es el convenio 11, convenios de la primera ola, de los primeros tiempos, que se llamó la Organización Sindical en la Agricultura, que Chile ratificó en su día. Los convenios 87 y 98, que cualquier dirigente sindical de los aquí presentes se lo sabe de memoria, que son además convenios fundamentales. El convenio 151 sobre relaciones laborales en la administración pública, esto no nos va a ocupar a nosotros hoy, ni mucho menos. Y también un convenio 154 sobre la promoción de la negociación colectiva, que hay un asterisco ahí para indicar que Chile de momento no lo ratificó. Los demás están ratificados. Pero añadidamente, aquí hay representantes sindicales. Estamos frente a empresas del sector privado, chileno, de mucha gran relevancia sin duda. El convenio 135 es un convenio dedicado a esos representantes, se llama Protección de los Representantes de los Trabajadores. Y finalmente, un convenio que tiene una relevancia tal que forma parte de los 4 convenios de esta organización, reconocidos como convenios prioritarios para la gobernanza. Esta cantidad de términos que a veces son excesivos, lo reconozco. Lo que en cristiano quiere decir es que para el modelo de relaciones laborales que esta organización promueve, el convenio 144 sobre la consulta tripartita y la recomendación de ese convenio, que es la recomendación 152, es un instrumento normativo crucial. El convenio 144 está ratificado por Chile. Se llama el convenio sobre la consulta tripartita. Yo dije hace rato que esto era, en mi opinión muy modesta, nuestro gran valor agregado. Este convenio está ratificado por Chile y por tanto tiene que ser destacado en cualquier aproximación que se haga al diálogo social desde esta organización. De suerte que esa transversalidad del diálogo social tiene una primera aproximación, no la única, normativa, y por eso me permito nada más apenas como modo de panorámica presentarle los convenios de la OIT especialmente concernidos. Vamos a la próxima. Pero yo dije que había que abordar el diálogo social desde una perspectiva histórica. Esto me parece que siempre fue necesario, siempre fue útil. Pero ya lo apuntaban, lo decía con todas las letras Cathy Miller, y también en esa intervención lo capté, que estamos en un momento dilemático de la historia, donde las consecuencias de lo que vivimos pueden ser especulables, pero no creo que nadie tenga certeza absoluta de saber qué le va a pasar a las relaciones laborales. Por tanto, hay que voltear la mirada a momentos en que esta organización y sus mandantes, empresarios, trabajadores, gobiernos, tuvo que transitar también momentos tan dilemáticos y tan difíciles como los que estamos viviendo. Y no quiero hacer paralelismos que nos lleve a un debate en el cual no tengo ninguna posibilidad de entrar.
En 1944 comenzaba a terminar la Segunda Guerra Mundial y esta organización preveía y arriesgaba, porque eran las dos opciones, no sobrevivir al fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta organización sobrevivió al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta organización, que había nacido en 1919 junto con la Liga de las Naciones, vio cómo la Liga de las Naciones sucumbía, posiblemente como uno de los cadáveres más ilustres del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones no sobrevivió al fin de la Segunda Guerra Mundial, la OIT sí sobrevivió. Y en mi opinión, esa sobrevivencia fue posible por una declaración histórica, que fue la Declaración de Filadelfia, que efectivamente fue una declaración, no es un convenio. El Congreso chileno no tuvo que ratificar la Declaración de Filadelfia. No fue una norma internacional, fue algo más importante que eso. Fue un acuerdo político que permitió a esta organización salir del riesgo de dejar de existir y desde luego disparar a esta organización en lo que para mí, modestamente, fueron posiblemente los próximos 30 años, los más brillantes quizás de su historia. Un libro célebre publicado en París hace algunos años ya, se llamó Los 30 Gloriosos o la Revolución Invisible. Bueno, tomo prestado ese título para mencionarlo en esta mañana. Esa declaración fue un pacto tripartito. Fue posible porque gobiernos, representantes de empresas y representantes de trabajadores lo hicieron posible. Esa declaración renovó el mandato de la OIT en un momento crucial de su historia. La sacó de aquel dilema de dejar de ser, pero al mismo tiempo la hizo afrontar los años siguientes con un mandato bajo el brazo que le hizo jugar, y créanme que no es vanidad que lo diga un modesto funcionario, un papel estelar en los próximos años de la humanidad. En ese momento se marca el inicio de los llamados 30 gloriosos. Pero, y aquí vamos llegando a lo que nos interesa, esa declaración de Filadelfia constitucionalizó el diálogo social. Esto puede ser un término muy jurídico, pero al final es muy simple. Lo que quiero decir con ello es que el diálogo social, con la Declaración de Filadelfia, que en el año 1946 pasó a formar parte de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Chile es un estado fundador en 1919, y el primer país de la América Latina que ratificó un convenio de la OIT en 1925, el diálogo social, que es lo que nos reúne esta mañana, pasó a formar parte de la Constitución de la OIT en virtud de esa Declaración de Filadelfia que desde 1946 se adicionó a la Constitución de esta organización. Vamos adelante. ¿Cómo fue posible eso? Vamos a la próxima slide. ¿Cómo lo hizo la Declaración de Filadelfia? Lo hizo en un texto breve, pero absolutamente explícito, que viene a decir lo siguiente. La conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la organización. Estos son los principios que justifican y fundamentan esta organización, y en especial los siguientes. Tomemos el que nos interesa esta mañana, la letra D de ese número 1. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado. ¿Pero en qué se va a expresar ese esfuerzo internacional? Y les pido especial atención. En ese esfuerzo continuo y concertado, en el cual, atención, los representantes de los trabajadores y de los empleadores, y aquí viene una palabra clave, colaborando en un pie de igualdad, la palabra clave es colaborando, ya la vamos a retomar luego, con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. Usted podría decir, bueno, esas son esas frases con las que posiblemente sea muy difícil estar en desacuerdo. Es probable. Esto está en un texto de naturaleza política y declarativa, sin duda. Pero esa declaración de 1944, 2 años después, pasó a ser parte de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Nada más y nada menos. Por eso se puede afirmar, y yo lo estoy haciendo, que desde 1946 el diálogo social para esta organización tiene un rango constitucional. Estoy hablando de la Constitución nuestra. Vamos adelante, Natalie. Pero
Obviamente, a lo largo de la historia, yo no voy a detenerme en todas las declaraciones de esta organización en 101 años, no tengo tiempo. En el año 2008 se adoptó una declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa. Esa fue una declaración fundamental. Entre otras cosas, no tengo tiempo de detenerme ahí porque es otro tema, fue la declaración que le dio una legitimidad para siempre a eso que ustedes han oído mencionar muchas veces, que se llama el paradigma del trabajo decente. Sobre ello no vamos a hablar hoy. Veamos cómo en una declaración muy reciente, relativamente reciente, 12 años, donde no podíamos visualizar nada parecido a lo que estamos viviendo, el diálogo social se recoge. ¿Y de qué manera se recoge? La declaración del 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa dijo lo siguiente. Esta organización tiene objetivos estratégicos. De ellos nos interesa el número 3, promover el diálogo social y el tripartismo como los métodos más apropiados para adaptar la aplicación de los objetivos estratégicos a las necesidades y circunstancias de cada país. Traducir el desarrollo económico en progreso social. Esto se dijo antes de que yo tomara la palabra en la introducción a esta reunión. Y el progreso social en desarrollo económico. Esto tiene que ver con el desarrollo también. Esto no es ajeno ni a la noción de empresas sostenibles, ni muchísimo menos a la noción de empresas competitivas. Vamos a volver sobre eso luego. Pero ese objetivo debe facilitar la creación de consensos respecto de las políticas nacionales e internacionales que inciden en las estrategias y programas en el empleo y en el trabajo decente. Y, finalmente, fomentar la eficacia de la legislación y las instituciones laborales, en particular respecto al reconocimiento de la relación de trabajo, la promoción de buenas relaciones laborales, de las buenas prácticas se habló hace un rato, y el establecimiento de sistemas eficaces de inspección del trabajo. Esto es la manera como una declaración de las 4 que históricamente en 101 años, fueron 5, pero una se derogó porque fue la declaración sobre el apartheid de 2008, sobre la justicia social para una globalización equitativa, recogía esta transversalidad, este eje transversal, que es el diálogo social y el tripartismo para esta organización. Pero vamos adelante, Natalie. Parece mentira, hace un año, que parece que fueran 10, a principios del año pasado, el director general, que había convocado una comisión mundial sobre el futuro del trabajo, esa comisión mundial sobre el futuro del trabajo produjo y publicó su informe. Un informe que se esperaba, por obvias razones, por lo menos nosotros y nuestros mandantes, porque el informe sobre la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo iba a ser el precedente, el texto que iba a orientar, evidentemente, lo que terminó siendo meses después, pocos meses después, la declaración del centenario de la OIT. Esta organización, de la cual, repito, Chile es Estado fundador, está cumpliendo 101 años. El año pasado fue el año del centenario. Eso explica que es una agencia de la ONU, pero que es más antigua que las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas está cumpliendo este año, curiosamente, 75 años. Hace 75 años se firmó la Carta de San Francisco, que hizo nacer a las Naciones Unidas. Nosotros venimos desde 1919. ¿Cómo visualizó ese informe el diálogo social? Desde luego es un texto muy largo, del cual yo apenas tomo 2 párrafos para compartir con ustedes. La fortaleza de los contratos sociales viables, esto creo que es una reflexión que va a estar muy pendiente ahora y muy presente en el momento en que el país va a entrar en un proceso de reforma constitucional, radica en el proceso de diálogo social en curso que se produce entre los principales interlocutores del mundo del trabajo. Pero atención, cuando funciona como debería el diálogo social, se promueve la participación, la justicia y la legitimidad. Se encuentran soluciones equitativas y duraderas para los problemas más exasperantes del mundo del trabajo y que por lo general son bien acogidas por quienes participaron en su elaboración. Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y trabajadores son partes del contrato social, son responsables de su diseño y son responsables de su ejecución a través del diálogo social.
La representación colectiva de trabajadores y de empleadores a través del diálogo social es un bien público que se fundamenta en la esencia misma de la democracia. Esto tiene que ver con la democracia. Esto tiene que ver con eso que se llama en documentos de la OIT, y después volveremos, los requisitos para una gobernanza democrática de un modelo de relaciones laborales. El diálogo, por tanto, debe ser alentado, debe ser promovida también esa democracia a través de políticas públicas. Cuando se amplía el proceso de toma de decisiones y se ancla en la vida social, la representación colectiva refuerza la pertinencia y la legitimidad de las decisiones adoptadas, así como el compromiso en aras de su aplicación. Esto, a su vez, contribuye a la adaptabilidad, a la agilidad y a la resiliencia de las empresas. A este mandante, a este público nos estamos dirigiendo esta mañana. A los mercados laborales y, desde luego, a las economías. Por fin, la representación colectiva y el diálogo social generan las capacidades institucionales necesarias para guiar las transiciones hacia el futuro del trabajo. Parece mentira, nadie estaba pensando cuando se adopta el año pasado el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, y lo vamos a ver inmediatamente, la declaración del centenario, en que íbamos a estar viviendo esta circunstancia en este momento. Por esas cosas de la vida, me parece que este texto de la Comisión, y vamos a pasar inmediatamente a la declaración del centenario, reclama y tiene una particularísima oportunidad. Vamos a la próxima. De ese informe se orientó la declaración del centenario. La declaración que esta organización adopta en su conferencia conmemorativa de los 100 años del nacimiento. 100 años después del Tratado de Versalles de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, nacía la Organización Internacional del Trabajo, junto con la Sociedad de las Naciones, que he dicho antes, no sobrevivió al fin de la Segunda Guerra Mundial. Veamos cómo recogió en la Declaración del Centenario, un documento histórico, aunque solo sea por el momento de su adopción, la mención al diálogo social. La conferencia declara que el diálogo social, incluida la negociación colectiva y la cooperación tripartita, es un fundamento esencial de todas las actividades de la OIT. Yo no lo dije de manera tan elegante, dije de manera un poco más ligera, que donde la OIT ponía la mano, estaba llegando el diálogo social. Era la manera de traducir en cristiano, en el hablar coloquial, esto que se ha reconocido como un eje transversal de todo el hacer de la organización. Ese diálogo social, continúa hablando la Declaración del Centenario, contribuye al éxito de la elaboración de políticas y a la toma de decisiones en sus Estados miembros. Pero algo más. Corresponde a la OIT, sigue hablando la declaración, reforzar la capacidad de sus mandantes tripartitos, y ustedes lo son. Aquí hay representaciones de empresas y, desde luego, de organizaciones sindicales. Y dentro de ello, abordar los principios y derechos fundamentales en el trabajo a todos los niveles, según proceda, mediante mecanismos de diálogo social consolidados, influyentes, inclusivos, con la convicción de que esa representación y ese diálogo contribuyen a la cohesión global de las sociedades, pero son al mismo tiempo asuntos de interés público que resultan cruciales para una economía que sea productiva y eficiente. Es decir, todo este ideario del diálogo social tiene que terminarse traduciendo en economías productivas, eficientes y, desde luego, en empresas competitivas. Vamos adelante. La anterior slide expresaba el texto de la Declaración del Centenario, de cuya legitimidad, me imagino que no durará nadie, porque esa declaración se adopta como un documento ciertamente político, pero no menos significativo, en el marco de la Conferencia Mundial del Trabajo, la conferencia de la OIT, que es la única de integración tripartita dentro de todo el universo de agencias de las Naciones Unidas. Bueno, ¿cuáles son los requisitos del diálogo social para esta organización? Los requisitos son fundamentalmente tres, decía el profesor Óscar Hermida Uriarte, que paz descanse, un gran jurista uruguayo que fue funcionario de la OIT y consejero regional de normas por mucho tiempo.
que partió demasiado pronto, sin duda alguna. Esos requisitos para el diálogo son básicamente tres. La libertad sindical, aquí hay representantes sindicales, la autonomía colectiva y la autotutela de esos intereses colectivos. Lo que se quiere decir con esto, en lo que no tengo tiempo de detenerme más, es que el requisito esencial, sine qua non del diálogo social, es la libertad sindical. Es decir, la posibilidad que tienen los trabajadores de organizarse, de implantarse en las empresas y a partir de ese momento de tener una interlocución con los representantes de las empresas. En tanto y cuanto se admita que la autonomía colectiva y la autotutela de intereses colectivos son contenidos esenciales de esa libertad sindical, sin los cuales no se le podría reconocer como un derecho perteneciente al tipo de los derechos humanos fundamentales. Porque yo puedo decir que la libertad sindical y los convenios de la libertad sindical son convenios sobre derechos fundamentales o derechos humanos, porque una declaración de la OIT muy relevante de 1998, cuando se terminaba el siglo pasado, se llamó sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo e incluyó dentro de esos principios y derechos fundamentales a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Esa es la razón por la cual lo menciono en este sentido. Pero vamos adelante. Esta organización tiene un concepto de diálogo social. Tiene muchas normas que están vinculadas al diálogo social. Por eso me permití hace un rato ya decir, estos convenios están concernidos al diálogo social o con el diálogo social. Eso es lo que explica desde la perspectiva normativa decir que es un eje transversal. Eso significa que hay muchas normas de las tantas de la OIT que están referidas, tocadas por el diálogo social. Pero de todo ello y con la experiencia vivida, la OIT ha ido perfilando un concepto de diálogo social, que significa una noción amplia e incluyente, en mi modesta opinión. Esto está entre comillas y ahí está la fuente, porque desde luego no es una definición mía. Esta definición la van a hallar en un documento oficial muy importante, que es la discusión recurrente en el marco de la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, esa declaración que vimos hace un ratito, que tuvo lugar en la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2013. ¿Qué define ese documento como diálogo social? El concepto de diálogo social designa, dice ese texto, la intervención de los trabajadores, de los empleadores y de los gobiernos en la toma de las decisiones relativas a su empleo, al lugar de trabajo, esto baja al lugar de trabajo, por tanto aquí están concernidas y estamos hablando de las empresas. Engloba todo tipo de negociaciones, consultas e intercambios de información entre los representantes de esos colectivos acerca de los intereses que albergan respecto de las políticas económicas, de la política laboral y de la política social. Pero atención, el diálogo social, continúa hablando esta definición de la OIT, constituye no solo un medio de progreso social y de progreso económico, sino también un objetivo propiamente dicho, toda vez que permite a los interesados expresarse y defender sus intereses en la sociedad y en el lugar de trabajo. Al principio, y a propósito de lo que vivimos el año pasado, se mencionaba que muchas encuestas dejaban ver que un sector muy importante de la sociedad chilena reconocía, reclamaba el derecho y la circunstancia de ser escuchado. Muy bien, para esta definición de la OIT, reitero, lo que se quiere mencionar es que el diálogo es un medio de progreso social y económico. Es un objetivo propiamente dicho que permite a los mandantes, a los interesados expresarse, defender sus intereses en la sociedad y en el lugar de trabajo. Vamos adelante. Pero ese concepto de diálogo social en la próxima lámina se va a dar en escenarios muy distintos. Definamos apenas dos, pudieran haber otros, pudieran haber escenarios intermedios, pero hay dos grandes escenarios. La representación de esos intereses colectivos, la representación de empleadores, trabajadores, ¿dónde se va a materializar? ¿En qué ámbito se va a tutelar? Bueno, se va a materializar y se va a tutelar en dos ámbitos distintos, que desde luego no son contradictorios, son perfectamente complementarios. En primer lugar, la representación institucional, frente o ante las instituciones y ante los otros interlocutores o partes sociales. En Chile hay, en virtud de la ley 2940, un Consejo Superior Laboral,
Esa es una expresión clara de la representación institucional. Estamos en el ámbito institucional. En otro día podemos estudiar de dónde salieron, cuál es el fundamento de los consejos económicos y sociales, por lo menos desde la perspectiva de la OIT. Bueno, precisamente de la representación institucional. Hay consejos económicos y sociales en algunos países cercanos a nosotros por razones culturales que son muy referenciales. El CES español o el Consejo Económico y Social de Portugal, por nombrar dos nada más. Pero, y este es el que nos interesa hoy, esa representación, ese ámbito y el sentido del diálogo social se va a visualizar y se va a materializar en el ámbito de la empresa. Y aquí juegan la representación de intereses en la empresa. Y aquí llegamos al tema que nos va a hacer terminar, pero este es el nudo de lo que yo quería decir. Esa democratización del modelo de relaciones laborales, que es el último fin del diálogo social, persigue compartir ciertamente el poder decisorio que gobierna el sistema de relaciones laborales entre los actores. Desde luego debe aclararse que cuando yo he dicho esto anterior, compartir el poder decisorio, nada puede interpretarse de mis palabras que se pretende desconocer, ni muchísimo menos, que aquí concurren otros derechos también fundamentales, tanto como la libertad sindical y el derecho de participación, como el derecho de propiedad, y las prerrogativas que la legislación laboral de cualquier país del mundo le asigna a los empleadores. Eso debe quedar fuera de toda discusión, sin duda. Pero a nivel global, ya no de las empresas, sino del ámbito institucional, lo que se quiere es matizar el rasgo interventor que signó históricamente en nuestra región el modelo de relaciones laborales de muchos países. Y por ende, ya lo dije antes, lo que se quiere es apuntalar una gobernanza democrática en el ámbito nacional de las relaciones laborales, pero desde luego y protagónicamente en el ámbito de las empresas. Vamos derechamente porque me va a vencer el tiempo, lo que suele ser común en mí. ¿Qué teníamos nosotros cuando, la próxima lámina, por favor, Natalie? Cuando empezó la pandemia, ¿qué teníamos nosotros? Nosotros estamos hablando ahora, y se dijo antes, con toda la razón del mundo. Hablamos y lo haremos por mucho tiempo más en tiempos de pandemia. Inevitablemente. No tengo tiempo de detenerme en más argumentaciones sobre este tema, pero déjeme decir algo que, dicho por un funcionario de normas, puede resultar sorprendente. Pero me parece que es lo correcto decir. Ustedes saben mucho más de fútbol que yo. Yo vengo de un país del Caribe, nosotros jugamos béisbol. En el fútbol suele decirse que toman a un jugador con el pie cambiado. En el Caribe, jugando béisbol, decimos, nos tomaron con el cuadro movido y la pelota pasó para los jardines. Efectivamente, la recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia es del año 2017, es decir, de ayer. Es la norma más cercana a lo que tenemos frente. Dicho esto, debo aclarar, nadie se imagine que los que redactaron esto y lo adoptaron podían tener en mente nada de lo que estamos viviendo. Estas son estas circunstancias de la historia que en un momento uno vive y que nadie pudo prever. Esa recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia es el instrumento de la OIT normativo más cercano a lo que estamos viviendo. Es una recomendación, en efecto. Eso quiere decir que es una norma internacional del trabajo. No es un convenio, no lo es. ¿Y qué diferencia tiene con los convenios que Chile ratificó y los que esperamos ratifique en un futuro? Bueno, que el Parlamento chileno no tiene que ratificar la recomendación porque no está abierta la recomendación. De toda esa recomendación, que es muy larga, yo seleccioné para ustedes 2 párrafos que ojalá justifiquen lo que acabo de decir. Y vamos derechamente porque me va a vencer el tiempo. El párrafo 24 dice así: en sus respuestas a las situaciones de crisis, qué duda cabe que en ello estamos, los miembros deberían, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas, ¿deberían hacer qué? Velar porque las medidas previstas en la presente recomendación se desarrollen o promuevan mediante, otra vez, un diálogo social
que incluya a las mujeres, teniendo en cuenta el convenio 144 sobre la consulta tripartita, que a nadie puede extrañar que aparezca aquí. Obviamente, es un convenio prioritario para la gobernanza, eso es el argot interno de la organización. Debe crear un entorno propicio para el establecimiento, el restablecimiento o el fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y alentar una estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil. Creo que se me va a acabar el tiempo, pero déjeme volar con estas láminas que no quiero dejar de mencionar. Humberto, te quería pedir si podemos empezar a cerrar la presentación, porque si no, Ya. no vamos a tener suficiente tiempo. Muy bien. Entonces nos pasamos del tiempo. ya termino. Y entonces nada más pon el slide 14 y aquí termino. No voy a explicar esto, pero ustedes van a tener esta presentación y toda esta teorización debe concluir en esto que lamento muy sinceramente no haber podido explicar. Todo esto tiene que terminar y termina en un modelo de relaciones laborales colaborativas. Eso es lo que la OIT quiere promover. Por eso hay normas internacionales del trabajo acomodadas a esta idea, que no voy a explicar. La recomendación sobre la colaboración en el ámbito de la empresa, la recomendación 94. La recomendación sobre las comunicaciones dentro de la empresa, la recomendación 129. La recomendación sobre el examen de las reclamaciones, reclamación 130. Y la más reciente, la recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos del año 2004, la recomendación 195. Todos esos instrumentos normativos que no tengo tiempo de explicar, lo que vienen es a perfilar la necesidad y la convicción que tiene esta organización de promover relaciones colaborativas a lo interior de la empresa. Porque con ello, y ahora me despido, creemos nosotros que se va a dibujar un círculo virtuoso de la colaboración en el ámbito de la empresa, donde imaginamos organizaciones sindicales implantadas, donde se negocia colectivamente, pero donde hay colaboración al interior de la empresa, donde por tanto se solucionan efectivamente los conflictos que se suscitan irremediablemente al interior de la empresa, donde muy probablemente la judicialización para resolver los conflictos baja, lo que es muy loable, porque tenemos modos de resolverlos al interior de la empresa. Y todo eso redunda en empresas más competitivas y en empresas sostenibles. Yo lamento tener que haber saltado estas últimas láminas por razón de tiempo, pero todo el planteamiento que he querido traer desde la fundación de la OIT hasta los documentos más recientes deberían concluir en esta idea que ojalá esta gráfica, la verdad es que no soy yo muy artístico para estas cosas, pueda recoger. Esto es lo que cierra un círculo virtuoso, esto es lo que le da sentido a todo lo anterior. Esto es lo que explica finalmente esta idea de relaciones laborales que terminen siendo colaborativas en el interior de las empresas. Y lamento muchísimo haberme extendido del tiempo y espero no haber perjudicado mucho a lo que viene después. No, no te preocupes, muchas gracias, Humberto. Totalmente interesante y la verdad es que hay mucho para profundizar, así que se entiende que falte el tiempo porque hay mucho que hablar. Pero no te preocupes porque los participantes van a tener acceso a la presentación y también podemos profundizar después en las preguntas al final. Así que ahora ya le doy el pase a Jorge Peña para que haga su presentación sobre cuál ha sido la experiencia en relación a Santander junto a Juan. Ha silenciado Jorge. La pregunta es si se ve la presentación. Ahí sí, sí, se ve la presentación y ahora te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecer a Acción por la invitación. Lo que quiero yo plantear, primero que nada, es presentar a Walter Figueroa como presidente de la Federación de Sindicatos de Banco Santander, un líder digamos, innato en todo esto, colaborativo,
yo voy a decir, lo tengo que decir, lamentablemente a veces con muchas conversaciones, para no decir pelea de repente, pero que al final siempre concluimos, él representa el 25% de la gente sindicalizada en el banco, que es casi el 100% de todo el banco, y también tiene 7 sindicatos, ¿no es cierto?, bajo su liderazgo, ¿ah? Lo que lo hace un líder de verdad muy interesante, porque siempre pone los puntos sobre los trabajadores y siempre estamos en una conversación constante y permanente. Nosotros tampoco queremos en esta presentación mostrar, ¿no es cierto?, dar un consejo o dar nada. Yo creo que acá las relaciones sindicales simplemente son prácticas que cada empresa pone en su lugar, que va creando a través de conversaciones y diálogo, como decía don Humberto, ¿no es cierto?, que al final van concluyendo en tener unas buenas relaciones y son siempre hitos de largo plazo. Perdón, ¿pueden bajar un poquitito señora, puede bajar un poquito el sistema, que se escucha muy fuerte el ruido de la tetera, me parece que... Perdón, ahí se me acopla un ruido aquí en la cocina. Como estoy en casa, disculpen. Siempre entonces al final lo que se llega es a concluir en buenas relaciones sindicales. Lo que nosotros queremos un poco comentar qué es lo que es la misión del banco, un poco darle un contexto a esto, el número de sindicalización por la libertad sindical que hablaba don Humberto, cómo son las relaciones sindicales, cuáles son las estrategias que tenemos y cuáles son los logros que hemos llegado a través de esta forma de trabajar, como le digo, que es parte de un largo tiempo de las relaciones sindicales que lleva el Grupo Santander en Chile. Nuestra misión como banco es construir el progreso de las personas y las empresas, ser el mejor banco comercial, ganándose, ¿no es cierto?, la acción de nuestros empleados, clientes, accionistas y la sociedad. Como marco general, nosotros tenemos que decir que tenemos el 75% de sindicalización en el Grupo Santander. Aquí claramente este número denota, ¿no es cierto?, la libertad sindical que hay a través de nuestra organización, que cualquier persona está sindicalizada, y los que no están sindicalizados son adherentes a los convenios colectivos. Tenemos un 45% de hombres y un 55% mujeres, también es un número importante del poder femenino, 110 dirigentes sindicales, 24 sindicatos dentro de la organización y 4 federaciones, donde el presidente don Walter Figueroa es una de las más importantes, y como contexto general puedo decir, ¿no es cierto?, que hay una relación en general muy buena con todos los sindicatos, porque tenemos una estrategia para todos similares. Bueno, esto uno puede comentar que una buena estrategia sindical deriva en buenas relaciones sindicales. Cuando hay conversación, cuando hay diálogo, cuando, ¿no es cierto?, hay normas, a veces, y ahí diciendo un poquitito que no siempre las normas ayudan, a veces también entorpecen muchas cosas. Yo creo que cuando se llegan a tomar las normas, a tomar los códigos del trabajo, estamos en un problema. Yo creo que las cosas se deben conversar. A veces, incluso no estando dentro de la norma, uno puede llegar a un acuerdo que sea factible, ¿no es cierto?, en favor de los trabajadores, la empresa y la sociedad en general. Dentro del plan estratégico, obviamente nosotros tenemos un nivel que partimos de un nivel más básico, un nivel operacional, que lo vamos a ir explicando cada vez, donde las cosas y los problemas deben ir, que se van ocurriendo en el día a día, porque van naciendo problemas en el día a día de comunicaciones, de relaciones con los supervisores, de problemas domésticos, etcétera, deben ser solucionados de forma inmediata y deben ser además resuelto, y cuando hablo resuelto no significa siempre decir que sí a lo que se solicita o decir que sí, sino que se resuelva el problema. Ya
hoy tenemos un problema, acá mira, está ocurriendo esta situación, mira, el concurso no recoge esto, la situación no recoge esto otro, se puede arreglar, a veces sí, a veces no, a veces una conversación de 5 minutos, a veces una conversación de 2 horas, a veces son grandes conversaciones, pero se resuelve. Después un nivel un poco más táctico, que yo diría es entregarle formación, ¿no es cierto?, y conocimiento de la organización a los dirigentes sindicales y también a la propia organización de lo que son, ¿no es cierto?, los dirigentes sindicales. Cuando hablamos de sindicalismo en la mayoría de las empresas es como hablar de algo raro y, ¿no es cierto?, y se habla de siempre como de la negociación colectiva. Es como, oye, sindicatos, alguien que incomoda, pero tenemos que tenerlo porque hay una negociación colectiva y ahí veremos cómo nos soportamos. Para nosotros las relaciones sindicales son permanentes, constantes, continuas y, ¿no es cierto?, con un desarrollo permanente de conversación, de postura de escuchar, y a veces no escuchamos también mucho y ahí a veces nos peleamos porque no le vamos a mostrar solamente la parte bonita, la parte linda. Ojalá siempre nos escucháramos, pero a veces también nos ponemos a veces un poquito más testarudos, como diríamos aquí en Chile, de lo normal, pero a veces también, ¿no es cierto?, con un grande... Mira, hemos resuelto cosas a veces conversando en un aeropuerto, visitando sucursales, hemos visto muchas cosas que las podemos implantar de inmediato y después, ¿cierto? Nosotros como tal vemos que el convenio colectivo es simplemente una firma formal después del término de un camino, ¿verdad? Cuando firmamos un convenio colectivo, la verdad es que estamos comenzando a conversar ya el otro, ¿verdad? Y después hay un tema más de nivel de relacionamiento donde los dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, y aquellas personas que están siempre conversando con la empresa, aportando a la empresa, dando ideas, y esto, siempre tenemos un muy buen relacionamiento, y, ¿no es cierto?, ahí les vamos a comentar en qué consiste, ¿ya? Vamos a partir por el nivel estratégico, crear, ¿no es cierto?, la cercanía con los distintos sindicatos, ¿no es cierto?, sin perjuicio de que algo que me faltó, ¿no es cierto?, que buscamos siempre construir la confianza en la transparencia de cada sindicato. Si uno oculta información, no le entrega información relevante a los sindicatos y está haciendo las cosas por debajo, ¿no es cierto?, de la mesa, y después no llega, la verdad que no se construyen confianza, al contrario, se construyen desconfianza. Entonces yo creo que lo que tenemos que construir siempre en relaciones es relaciones de confianza y de transparencia, ¿no es cierto?, aunque a veces no nos guste lo que nos quieran decir, y a veces no nos gusta lo que nos quieren decir, porque a veces, y lo otro que yo creo que es muy importante, y lo hemos conversado muchas veces, es que los sindicatos también tienen que conocer a las empresas y no llegar con los puros problemas de la cuestión, o sea, tiene que saber y conocer el negocio, tiene que estar metido dentro del negocio, tiene que saber lo que es una red sucursal, dónde está, qué es lo que hace un cajero, qué es lo que hace un ejecutivo, qué es lo que hace un tema, qué es lo que son en los concursos de resultados. Si no conoce el negocio, llega a pedir cosas que no tienen ningún sentido para la empresa. Por lo tanto, tiene que haber un conocimiento y tiene que haber este relacionamiento. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos nosotros con la cercanía de los distintos sindicatos, teniendo como resultado estar siempre alineados, ¿no es cierto?, con los desafíos estratégicos de la empresa, fortaleciendo un clima de entendimiento y de buenas relaciones con las distintas organizaciones sindicales. Y este relacionamiento se dedica primero a reuniones con el presidente del grupo en forma una o dos veces al año, dependiendo de las cosas que se quieran conversar, o a solicitud, ¿ya? También con el gerente general. El gerente general en nuestro negocio participa en todo, pero siempre nos estamos reuniendo con el presidente del grupo, obteniendo, ¿no es cierto?, conversaciones con él, un poco de la estrategia para dónde va el negocio, aspectos más generales, ¿no es cierto?, de qué cosas ve, cuál es la visión que se tiene de largo plazo, mediano y largo plazo.
Después ya baja un poco con los gerentes de división, ¿no es cierto?, donde ya se empiezan a conversar cosas más específicas, cuál es la visión de esa gerencia, de esa división, donde puedan ir conversando temas que, ¿no es cierto?, que le afectan principalmente a empleados de esa división y también teniendo el conocimiento del negocio, de por qué estamos haciendo las cosas y para qué estamos haciendo las cosas. Después, reuniones con los gerentes divisionales, con los distintos negocios, con el objetivo de un poco conversar sobre cómo opera y conocer cerca la forma de operar, ¿no es cierto?, cada uno de los negocios. Y en el caso del tema de relaciones laborales, ¿no es cierto?, es tener una reunión, y aquí es donde voy a afirmar más, es tener reuniones en forma semanal, mensual o dependiendo de cada uno de los sindicatos. Nosotros tenemos con los sindicatos más grandes en forma semanal, todas las semanas una reunión donde comentamos de las distintas cosas que han sucedido en la semana o algunos temas en particular. Y vamos conversando, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, cómo está afectando el negocio, cómo le ha ido, qué está pasando con algunos colaboradores. En el caso de la pandemia teníamos informaciones de todo, de cómo iba el avance, cuántas personas se había enfermado, cuánta gente se había recuperado, cuánta gente estaba activa, qué cosas, qué medidas habíamos tomado en términos de la pandemia y así sucesivamente. Y después ya, ¿no es cierto?, reuniones con el coordinador laboral, con Carlos Córdoba, ¿no es cierto?, con el fin de dar soluciones a problemas puntuales del día a día que tienen que quedar resueltas en forma muy rápida, o sea, respuestas, digo bien claro, porque para que no se interpreten, ¿no es cierto?, diciéndole, oye, mira, este caso lo revisamos, no lo vamos a solucionar, mira, o esto, mira, esta salida tiene esta situación, mira, esta es la evaluación de esta persona, o estas son las cosas del por qué, porque obviamente tienen que estar informados. Por lo tanto, las reuniones permanentes y periódicas son parte de la conversación y de este ciclo virtuoso que hablaba, ¿no es cierto?, recientemente el expositor anterior. Y eso nos permite, ¿no es cierto?, lograr lazos de largo plazo con cada uno de los sindicatos. Después un poco al reglamento, más allá un poquito, bajando un poquitito, también vamos a visitar sucursales, vamos ¿no es cierto?, hablando de la visión de futuro, de los cambios de beneficios, de la visión sindical. Esto lo hacemos en conjunto con los sindicatos. En temas de pandemia se realizan reuniones vía Teams en forma periódica. En las premiaciones, obviamente, múltiples, de los múltiples reconocimientos siempre están invitados, por ejemplo, premio de excelencia académica, premio de selección de beca, premio los premios de fidelidad, ¿no es cierto?, que tenemos al premio de antigüedad, ceremonial o vigilante y obviamente a las distintas premiaciones. Siempre estamos en conversaciones permanentes, teniendo como objetivo conocer el funcionamiento de la empresa. Upside, ¿no es cierto?, que hacen los sindicatos donde participamos, y no solamente la gente de relaciones laborales, sino que los gerentes de primera línea del banco van a Upside con los sindicatos, donde ellos demuestran, ¿no es cierto?, para dónde va el negocio, cómo va el negocio, e invitamos, ¿no es cierto?, no solamente a los dirigentes sindicales, sino también a algunas personas que ellos quieren invitar, ¿no es cierto?, para que conozcan el negocio. Y así, ¿no es cierto?, una participación activa con los distintos organizaciones en los fondos de bienestar, buscando el equilibrio familia y trabajo en la salud, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos un fondo de bienestar principalmente que es el que preside Walter Figueroa, ¿no es cierto?, que es uno de los mejores fondos que tiene, yo creo que tiene la banca en el sentido, disculpe que tenga la camiseta, pero soy, como muchos Santander, tenemos la camiseta o bien un poquito a veces pegada, pero bueno, es parte de por qué somos lo que somos, ¿no? Y, ¿no es cierto?, buscamos crear cosas en común. Un plan comunicacional es muy importante, ¿no es cierto?, tener siempre conversando con las distintas organizaciones sindicales, los cambios desde el punto de vista de la visión personas, cambios en la organización,
obviamente los convenios colectivos, ¿no es cierto? Que como yo le digo, para nosotros un convenio colectivo es la conversación de 3 años, no una mesa, ¿no es cierto?, donde los dolores que han acumulado de los 3 años se empiezan a sacar ahí y se tira todas las cosas por encima. Al contrario, nosotros conversamos del día 1 que firmamos el convenio, si no, esto ya lo dejamos para el próximo convenio, o esto lo vamos a adelantar y lo ponemos en el próximo convenio, en el próximo convenio. El proceso de reorganización, actividades obviamente varias como beneficios, remuneraciones, etcétera. De la empresa, cambio de la organización, planes estratégicos con distintos divisionales, con la marcha, cómo va la marcha del negocio, y principalmente indicadores económicos y comparación con el mercado. Tenemos que pensar siempre que la empresa es una empresa que tiene que ser exitosa, que las empresas exitosas pueden tener y pagar, ¿no es cierto?, a los trabajadores también mejores sueldos, mejores salarios. Una empresa que fracasa obviamente no puede hacer eso. Después ya empezamos a tener temas tácticos, que es importante. Perdón, disculpe. Temas tácticos que, ¿no es cierto?, nos permiten entregarle información a los sindicatos, y acá hemos enviado a la mayoría, pues casi yo creo que el 100%, ¿no es cierto?, a diplomados de primer nivel, a la Universidad Católica, con charlas laborales, capacitaciones internas, talleres internos, y cursos impartidos por la Dirección del Trabajo. Estamos abiertos a que ellos aprendan. Vuelvo a repetir, un dirigente sindical que no sabe de negocio, que no sabe de balance, que no sabe de economía de empresa, cómo va la empresa, solamente se va a dedicar al tema. Con eso nosotros podemos ir ayudando, ¿no es cierto?, a entender el negocio. Y por otro lado, nosotros, ¿no es cierto?, conocer muy bien a los trabajadores, saber cuáles son sus problemas, cuáles son sus situaciones, etcétera. Porque también una empresa que no sabe, ¿no es cierto?, a dónde están los problemas de los trabajadores, tampoco va a poder tener soluciones para ello. Eso yo creo que un poco que tenemos que identificar, hacer siempre el trabajo eso. Y en el plano operacional, yo diría como último, es ir mejorando el tema de información, como hablábamos, resolver los casos en forma rápida, oportuna, ¿no es cierto?, no acumular los casos, porque al final eso va creando una problemática. Hay reportes mensuales que hay que dar, entregarles a las organizaciones sindicales. Tiene que haber una atención, ¿no es cierto?, del llamado telefónico inmediatamente, porque a veces, ¿no es cierto?, hay correo de las brujas que dicen, oye, mira, van a salir 500 trabajadores, y yo digo, por favor, teléfono al tiro, pregunten, porque nos falta el que escuchó algo por ahí y escuchó mal. Entonces, si no entregamos la información y no tenemos esa confianza, también. Por lo tanto, tenemos que optimizar los procesos de respuesta rápida y oportuna dentro de la organización. Estas buenas prácticas relacionan en lo que nosotros hemos llamado tener premios. Los premios, nosotros no seguimos los premios, sino que creo que uno tiene que trabajar para comparar, para ver cómo van a marchar el negocio, pero al final las buenas relaciones, ¿no es cierto?, nos pone en los top 3 de Great Place to Work, estamos top de los top employers, el Employer for You, el marco de talento, ¿no es cierto? Y por último, es ser también el premio de Vial Espantoso, que ya es la guinda que no queríamos tener. Con 24 sindicatos, con 4 organizaciones, federaciones, colocarnos de acuerdo es realmente un gran orgullo para nosotros. Así que yo aprovecho a agradecerle, aunque no estén todos los dirigentes sindicales acá, a través de Walter Figueroa, a toda su federación y a todos los dirigentes sindicales del banco, ¿no es cierto?, por las buenas relaciones que nos ha llegado a tener, ¿no es cierto?, durante estos años. Y quiero que ahora Walter, ¿no es cierto?, siga con la presentación para que pueda dar un resumen de lo que él ve de las relaciones sindicales. Walter, te paso la palabra. Gracias, Jorge.
A ver, don Humberto nos decía del arte del diálogo social. Y la verdad que aterrizamos el arte del diálogo social en el arte de las relaciones laborales. Ese es el aterrizaje en la empresa. Yo creo que la presentación de Jorge, muy contundente, ¿ya? Representa el trabajo. Yo presido la federación, quizás la más grande, la más numerosa en el banco, pero aquí hay un trabajo de todos los dirigentes sindicales con la administración. Entonces, creo que lo que me corresponde, sin hacer una presentación, voy a puntualizar algunas, cómo visualizamos nosotros el por qué vamos progresando en un trabajo de 2 décadas. Primero, el hecho de que la empresa cree la gerencia de relaciones laborales y se encargue de esas relaciones laborales un experto. Jorge lo es un experto, yo creo que es un experto, lo he dicho en otro ámbito, es una de las personas más preparadas a nivel Chile en cuanto a relaciones laborales y relaciones sindicales. Eso ayuda mucho en nuestro accionar, ¿ya? Entonces, la clave en la empresa es que la gente que se hace cargo de las relaciones sindicales, laborales, sea conocedor del tema. Empresas pequeñas, no se puede dar el gusto, empresas medianas o empresas grandes, pensemos que en Chile las empresas pequeñas o medianas entregan la relación laboral al contador. Es decir, se basan solamente en lo que es el código del trabajo, no en un trabajo constante. Eso nosotros lo hemos superado y lo hemos superado bien. El hecho que también mencionaba Jorge, cómo capacitamos a los dirigentes sindicales, porque siempre en estos foros se dicen Chile necesita que sus dirigentes sindicales sean capacitados. Es verdad, ¿ya? Nosotros lo hemos hecho por medio de diplomados en la Universidad Católica, ¿ya? Algunos cursos en Vial Espantoso. Todo eso contribuye a tener dirigentes capacitados. Pero lo que nos falta es decir de que las empresas tienen que preocuparse de capacitar a los supervisores. ¿Por qué? No existe ninguna universidad en Chile, especialmente las más importantes, ¿ya?, que en su malla curricular tenga incluido relaciones laborales. Algo que a todos los chilenos en algún momento les va a tocar, relacionarse, no lo enseñan, no se enseña en Chile. Solo algunos esfuerzos esporádicos. A mí me toca, y me han invitado especialmente en las universidades de la Cota 1000, ¿ya?, y donde uno va y va a contar su experiencia a los cursos superiores de ingeniería, ya los que van saliendo, que van a ser los supervisores en la empresa. Y para estos muchachos, cuando uno llega, es como ir un día de visita al zoológico, viene un dirigente sindical, ¿ya? Y lo primero que uno entra le dice, ustedes tienen el código del trabajo y todos lo muestran, y yo le respondo, guárdenlo porque no sirve. Las relaciones laborales son entre personas, son entre convencimientos, y cuando las relaciones laborales llegan a tener que sacar el código del trabajo, quiere decir que todo se fue a negro. Cuando fracasan las relaciones entre los directivos y los trabajadores, es producto que sale la ley, sale el juicio, y en ese momento todos nos vemos perjudicados y los entornos se ven perjudicados. Entonces yo lo baso eso en que es fundamental la creación de confianza. Y la creación de confianza se produce por tener dirigentes sindicales capacitados, conocedores del negocio informados, tener supervisores informados, ¿ya?, capacitados y entender lo que son los sindicatos, que a nosotros nos pasa, a pesar que tenemos varias décadas de este trabajo que ha sido tremendamente fructífero y que está apoyado desde el número 1 del banco, nuestro presidente, que también él se creció desde el desarrollo, desde los más bajos de los niveles jerárquicos de la empresa, es decir, creció con nosotros. Entonces este trabajo está apoyado, pero nos encontramos cuando llegan supervisores que no conocen, que se hacen en el conflicto, que creen, olfatean, vienen bajo un brazo con su manual de administración de empresas y en el otro con el código del trabajo. Entonces creen que así se maneja y así no se maneja la situación, ¿ya? Y de repente ellos también olfatean
algo que parezca dirigente sindical y en ese momento se le paran los pelos y dicen estos son destructores de las empresas. Chile necesita cambiar eso. Nosotros en Santander, medianamente, yo lo digo hasta esta hora, no sé la hora, ya, confirmo mi palabra que nos va bien, no respondo a lo que nos pasa en 5 minutos más o en 10 minutos más, porque siempre estamos con la dificultad de tener que formar los supervisores que llegan, que no saben la historia, que no conocen la confianza que tenemos entre nosotros, ¿ya? Cómo nos relacionamos, cómo hablamos libremente, sin necesidad de comprometernos, ¿ya? Y cómo todos tenemos un solo norte, ¿ya? Y no digo no tan solo con la federación, lo digo con la mayoría de los dirigentes de este banco. Todos tenemos el norte de hacer una empresa productiva. Y también es básico, y no se entiende mucho, porque tener una empresa productiva, ¿ya? Primero todos somos empresas. Yo siempre me escandalizo cuando alguien dice la empresa y el sindicato. Digo, ay, perdón. O la empresa y los trabajadores, perdón. La empresa es una comunidad de trabajo donde participamos nosotros en el Santander 11.000, con distintos niveles jerárquicos, con distintas obligaciones y deberes, pero todos con el objetivo de hacerla rentable. Si la empresa es rentable, sea pequeña, mediana o grande, ganan los inversionistas, los accionistas, por supuesto, tienen retorno. Si la empresa es exitosa, gana el Estado y el gobierno de turno, mediante los impuestos, puede ejercer las tareas que ellos, para atender a sus clientes, ¿ya? Si la empresa es exitosa, ganan nuestros clientes, por supuesto. Y si la empresa es exitosa, nosotros con los sindicatos no repartimos pobreza, repartimos riqueza. Entonces son cosas básicas que yo quiero reiterar. Necesitamos crear confianza, necesitamos educar a los dirigentes sindicales, sí, pero es más importante en Chile educar a los supervisores. Desde la universidad, en todos los niveles, debería hablarse de relaciones laborales. Cuando entendamos que en una empresa nos necesitamos todos, cuando entendamos que la base de las relaciones laborales son los respetos a distintas posiciones. En el banco, sin duda, habiendo 24 organizaciones sindicales, producto de distintas fusiones, hay distintas posiciones ideológicas, respetables todas, ¿ya? Pero la única ideología que debe primar en esto debe ser el éxito de la empresa, porque de esa vivimos. Ese es nuestro fundamento. Entonces, trabajamos por tener una empresa orgullosa de pertenecer a ella, por supuesto, es lo fundamental, ¿ya? Trabajamos en una función tan fácil, lo que tenemos nos corresponde hacer. Nuestro trabajo como dirigente sindical y el de Jorge es tratar de anticiparnos los conflictos, evitar los conflictos, tratar de desarmar los conflictos. Es un trabajo fácil, donde trabajan 11.000 personas, es súper fácil. Es decir, destruimos los conflictos antes que se generen. Y si se generan, tenemos que ir urgente a solucionarlos, porque lo que nos interesa a nosotros es evitar nuestros conflictos para que el negocio funcione, para que nuestros clientes estén muy bien atendidos y para que nosotros de vuelta recibamos la mejor remuneración, los mejores beneficios. Hemos logrado a través de los años dar una enseñanza que hoy día se olvida también en Chile. Perdóneme que voy a hablar un poquito del entorno. Hoy día las nuevas generaciones están teniendo la primera crisis. Los nacidos de los años 80 han tenido todo fácil, ¿ya? Hoy día tenemos las primeras crisis. Nosotros los más viejos las hemos pasado todas, ¿ya? Y hemos aprendido que los países se construyen paso a paso. No se parte de hoja en blanco y de cero. Y también aprendimos que las empresas se construyen igual. Construyendo negociaciones paso a paso, hemos llegado a tener el mejor convenio colectivo de la banca, por lejos, ¿ya? Pero también con la responsabilidad que cuando uno puede tener un poder de presionar a la contraparte, en este caso a la empresa, tú lo que puedes lograr es un beneficio momentáneo y hace un daño per se. Es decir, pongo un ejemplo. Si nosotros por una presión, ¿ya? Y porque el banco tiene que sacarse el conflicto, llevamos a nuestros cajeros a ganar el doble que lo que ganan en el nivel de mercado, lo que estamos teniendo un triunfo pequeño,
pero le estamos anticipando el despido, porque si lo llevamos a ganar mucho más de lo que paga el mercado, sin duda que lo estamos acercando al despido. Nuestra función es ganar lo mejor del mercado, los mejores beneficios del mercado, teniendo la mejor empresa del mercado. Entonces, yo creo que eso cuesta entenderlo y en esto hay mucha demagogia. Entonces, hemos ido muchas veces criticados, ¿ya?, por nuestras negociaciones colectivas que van paso a paso y hemos llegado a tener el éxito que hoy día tenemos. Tenemos en el banco un ingreso mínimo de 880.000 pesos, que es muy bueno, yo creo que es el triple en Chile, ¿ya?, pero que está dentro de lo que el mercado paga para los buenos profesionales que tenemos, ¿ya? Entonces, yo creo que la enseñanza es esa, cómo podemos compatibilizar, conociendo nuestra empresa, cómo podemos compatibilizar una muy buena atención a nuestros clientes dentro de los presupuestos, y por eso que también hay que mencionar que desde el año 90 a la fecha, todo lo que nosotros hacemos en negociación colectiva son mediante convenios colectivos, que nos permite conversar siempre para ir logrando y plasmando en documentos finales los avances. ¿Por qué no lo hacemos por contrato colectivo? Porque la ley laboral en Chile no se modifica desde antes de los años 70 y está toda pensada en el conflicto. Es decir, usted presenta el proyecto de contrato colectivo con el mayor dejo pasado, la empresa se protege y responde con 0, y después vamos a ver en el conflicto cómo vamos arreglando las partes. En ese intentanto ya los funcionarios se imaginan que van a lograr todo lo que el dirigente sindical le pidió, ¿ya?, y llega a su casa diciendo vamos a ganar tanto. Cuando se llega al acuerdo, se llega a que aterrizaron las partes, hicieron lo mejor para todos, pero ya quedaron las distancias, ya quedaron las incomodidades, ya quedaron los resquemores. Por lo tanto, la enseñanza nuestra, creo que fundamental, principal, es crear confianza, aterrizar el diálogo social que parece muy etéreo, ¿ya?, aterrizarlo en un diálogo laboral permanente, relaciones laborales modernas, conocer la empresa, crear confianza y respetarnos entre todos, ¿ya? Hay mucho que decir al respecto, pero yo creo que Jorge en su presentación fue bastante explícito y muy completo, ¿ya? Y nosotros, como les digo, no sabemos qué va para adelante porque la amenaza que siempre tienen las empresas es la falta de educación, no de los dirigentes sindicales, porque cuando el dirigente sindical no está educado, hay una responsabilidad personal, sí, pero hay una responsabilidad fundamental de la empresa, del nivel que sea, de procurar la educación de ese dirigente sindical, ¿ya? Por lo tanto, la amenaza mayor, para mi gusto, es la falta de educación, de comprensión de lo que es la labor sindical, de lo que es las relaciones laborales, de los supervisores de las empresas. Se contratan supervisores que no saben, no es culpa de ellos, pobrecitos, ¿ya?, pero tienen que aprender en el conflicto. Nosotros tenemos que empezar a trabajar constantemente y tenemos que andar, y Jorge sabe, en todo momento levantando la alarma porque a alguien se le sueltan las cadenas. En una empresa donde hay 11.000 y tenemos 1.500 supervisores, siempre hay alguno que no escucha bien, que no entiende bien, que no sabe la historia y que suelta sus cadenas y sale desesperado a atacar por donde puede. Bueno, el diálogo, las relaciones laborales modernas evitan que pase eso, el estar constantemente comunicándonos evita que pase eso, y eso yo creo que es el fundamento de éxito que no es decir, nosotros no queremos fijar pauta al resto de las empresas, solamente queremos contar de que esto no es coser y cantar, esto es estar todos los días preocupados de que no se nos escapen acciones, a veces por dirigentes que por impotencia reaccionan mal, y a veces, y muchas más, por supervisores que por desconocimiento, y porque no se les ha preparado en las universidades, ¿ya?, responden y atacan mal. Entonces, yo creo que tenemos mucho que explicar, mucho que contar, pero decirle, nosotros estamos orgullosos de pertenecer
al Banco Santander y de las empresas que hemos creado, hemos formado, hemos ayudado a crecer, ¿ya? Y también muy orgulloso de que hoy día nuestros clientes nos distingan como ser la mejor empresa en cuanto a calidad de atención. Eso es fundamental para nosotros y nos hace sentir orgullosos. Gracias. Muchas gracias, Walter, y a Jorge también por la presentación. Súper interesante cómo se complementan ambas miradas y al final cómo se repiten también ciertos conceptos que también comentaba Humberto, como el tema de la confianza, la transparencia, finalmente construir una relación que es a largo plazo y que se trabaja día a día y no solamente en ciertas instancias. Y también entender que, como decía Walter y Jorge, hay una meta en común que están construyendo en conjunto y finalmente ahí la capacitación tanto de los dirigentes sindicales como de los supervisores, como decía Walter, tienen que estar siempre al día entendiendo la historia de todo el camino que han construido en conjunto para también poder seguir colaborando a futuro. Así que totalmente muy interesante y les agradezco a ambos la presentación. Quisiera saber si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. En el chat teníamos abierto para que hicieran preguntas, pero no ha llegado ninguna y tenemos aquí 3 minutos antes de cerrar. Si es que quieren hacer alguna pregunta. Me gustaría preguntarles a los 3 expositores ¿cómo creen que se vienen las relaciones sindicales ahora a futuro con los desafíos que se vienen en el futuro del trabajo, por decirlo, y también en el contexto de pandemia, que también quizás la comunicación se puede ver afectada al no estar de manera presencial, y también, bueno, con todos los desafíos que se vienen de automatización, por ejemplo, también, bueno, el riesgo de desempleo, hay varios temas que están aquí acechándonos de alguna manera y que tendremos que abordarlos de una u otra manera para el futuro del trabajo y cómo las relaciones sindicales pueden ayudar ahí en ese proceso. ¿Puedo decir algo? Mira, yo creo que en todo esto del teletrabajo, que es algo que se vino a adelantar muchísimo, muchas empresas están haciendo teletrabajo. Así como Walter decía que teníamos que los supervisores vender, aquí hay que vender muchísimo más. Esto fue algo que cayó de la noche a la mañana como una gran tormenta y no estábamos preparados ni como empleados ni como supervisores para atender eso. Y de hecho, los grandes errores que hemos cometido, hemos pensado que el teletrabajo son como 7x24, entonces estás disponible a cada minuto, no te puedes parar al baño, no te puedes, entonces hay un aprendizaje enorme que realizar de cómo guiar, cómo medir la productividad, cómo trabajar, cómo tomar los temas de descanso, y también hay que también entender que es un teletrabajo muy especial, porque hoy día está no solamente está la familia completa en la casa, ¿eh? Está la señora, el marido, los hijos, y eso es parte de un estrés superior a los... hay un tema psicológico fuerte que está afectando a las familias en esto y hay un cambio ahí fuerte y hay que, como empresa también hay que tomarlo y hacerse cargo de él para ver cómo poder regular ciertas cosas en esta misma metodología, ver cómo poder ayudar psicológicamente a la gente a salir de esto, ¿no es cierto?, una vez que esto pase y esperamos que pase pronto, que cuando digo pronto no estamos hablando de 2 meses, estamos hablando de un año, un año más, o sea, también hay una cierta ilusión, diría yo, de la vacuna, que como que va a llegar mañana, y la ilusión de la vacuna va a llegar, creemos, en un año más. Entonces, yo creo que hay muchas cosas todavía que aprender de este proceso de teletrabajo, donde como Chile, porque yo creo que a lo mejor en algunos países más desarrollados esto era mucho más común, tenemos que aprender.
Y en lo que viene, yo creo que se vienen tiempos más difíciles, porque todavía se está subsidiando de alguna u otra manera los trabajos, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que el próximo año, y esto es una opinión personal, ya lo tomo como personal, va a ser un año mucho más complejo en términos laborales que lo de ahora. O sea, y la gente todavía no se acostumbra a postular a trabajos de teletrabajo. O sea, no sé, explico, es como que la gente todavía dice, voy a buscar trabajo, pero si le ofrecen un teletrabajo, como que lo piensa. Yo creo que el mundo va para allá y la gente, nuestros profesionales, tienen que acostumbrarse y adaptarse un poco a esto. Ese es un poco como hacer un resumen para no darme una lata de mayor tema, ¿no? Gracias, Jorge. Pero Humberto, ¿quieren aportar algo antes de que cerremos? Sí, aunque sea un minutito nada más, Natalie. Pero Por en supuesto. primer lugar, agradecer muy sinceramente esta invitación. Y esto pudiera ser simplemente una cortesía, que amerita ser una cortesía y corresponder a la gentileza de ustedes. Pero lo agradezco por algo que es mucho más ilustrativo que lo que yo pueda haber dicho. Es decir, escuchar a Jorge y a Walter Figueroa, lo que a mí me indica, yo, un funcionario modesto de normas de la OIT, es que efectivamente todo ese acervo, todas esas normas, toda esa concepción sobre las relaciones laborales, termina haciendo posible entender empresas como el Banco de Santander, donde yo he aprendido esta mañana dos cosas muy importantes. Una, que tiene sindicatos implantados, que tienen una larga tradición de negociación colectiva, que tienen una alta afiliación sindical a sus organizaciones, que tienen una gerencia que entiende que este es un interlocutor y que con ese interlocutor se va a entender. Pero lo más importante es que estas son empresas no solamente sostenibles, altamente tecnológicas y evidentemente competitivas. Toda esa idea de las relaciones laborales colaborativas, que puede ser un sustrato más bien teórico, principista o una manifestación de deseo, termina evidenciándose al escuchar de mi parte, y así lo quiero reconocer, a Jorge Peña y a Walter Figueroa, que es lo mismo decir, a la gerencia de la empresa de recursos humanos y a las organizaciones representativas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque bueno, y con esto termino, Bertolt Brecht decía que ¿qué tan serio será lo que está pasando en el mundo? Estas son un poco una cita mía un tanto ligera, que hemos tenido necesidad de volver a hablar de lo obvio. Bueno, eso que parece obvio es que empresas muy significativas, muy competitivas, muy estratégicas, ¿no? Evidentemente como la que nos ha ocupado esta mañana, tienen dentro organizaciones sindicales y por tanto ejercicio de eso que nosotros llamamos la libertad sindical. Y que eso no es ninguna rémora que hace incompetitivas a las empresas, pero que desde luego, como lo ha dicho Walter Figueroa, le comporta una gran responsabilidad a una dirección sindical que ha dicho, reconoce, y eso me parece muy importante, que los primeros interesados es que estas empresas sean competitivas, empresas sostenibles, empresas que progresen son sus propios trabajadores, obviamente aspirando por vía de la negociación colectiva, que lo que ellos aportan para hacer posible esa competitividad y ese progreso se les retorne por vía de los beneficios. Esa es la lógica de todo esto. Y desde luego, escuchándolos a ellos, me ratifico que eso es mucho más importante porque finalmente permite aterrizar y hacer para todo el mundo comprensible eso que pueden parecer algunos principios teóricos, normativos y un tanto ausentes en ese sentido, ¿no? Que lo que vendrá, y termino, lo que vendrá, no me cabe duda, es un tiempo de grandes desafíos para las relaciones laborales, no nos quepe la menor duda a ninguno. Este es un tiempo dilemático donde muchas cosas están por definirse. Ahora yo tengo la absoluta convicción de que en esta experiencia, en este banco, eso se va a hacer con las organizaciones sindicales implantadas, ¿no? Y eso, para un funcionario de la OIT, créanme que es especialísimamente satisfactorio y quiero agradecer haber sido testigo de esas intervenciones. Y de nuevo, discúlpenme por el tiempo tomado de más. Muchas gracias, Humberto. Excelente y el resumen que hiciste. Te vamos a contratar para hacer estos cierres en los próximos webinars porque realmente estuvo increíble el resumen y me alegra
que desde la parte más teórica puedas ver cómo esto realmente se implementa y que lleva finalmente a negocios totalmente exitosos y, como tú decías, competitivos, sustentables y estratégicos al final. Y Walter, ¿quieres decir algo más antes de cerrar? Sí, mira, yo creo que es importante mencionar que, si bien es cierto, la pandemia ha pegado muy fuerte a nivel mundo a lo que es la estabilidad laboral, no debemos perdernos porque la pandemia se arregla y vamos a seguir con el mismo problema. El problema fuerte de la relación laboral va a ser la revolución tecnológica. Es decir, donde se van a perder mucho los actuales empleos y se van a generar otros mejor remunerados. Pero eso requiere que la gente se capacite, lo entienda. Hasta hace un año en Chile nadie hablaba, no lo hablaba el gobierno, no lo hablaban los empresarios. Yo creo que por temor a crear duda de la gente, temor, ¿ya? Pero yo creo que hay que a la gente decirle la verdad. Hay que decir de que nuestros hijos hoy día están estudiando para trabajos que todavía no se inventan. Hay que decírselo, ¿ya? Nosotros en el banco lo hemos dicho a nivel de todo el país, diciendo que no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, no por la pandemia, es porque nos va a reemplazar la robótica, la inteligencia artificial y la tecnología. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas distintas, preparándonos para el mundo del futuro, que el futuro es hoy. Entonces, yo creo que la responsabilidad empresarial y la responsabilidad sindical y cualquier líder que se merezca es decir la verdad, es anticiparse, no adaptarse, anticiparse a lo que viene, ¿ya? Y en un país nuestro que está tan lejos del mundo, tan en una esquinita, tenemos las cartas marcadas porque vemos cómo se mueve el mundo desarrollado. Por lo tanto, lo que está pasando en el mundo desarrollado en 1 o 2 años va a pasar acá. Entonces, si somos claros en decirle a la gente qué debe hacer, cómo debe educar a sus hijos, qué debe prepararse, yo creo que se solucionan con anticipación y nos anticipamos a posibles conflictos que van a ser realmente catastróficos para la humanidad, donde van a estar luchando en las calles la gente sin preparación, que van a ser los inútiles, ¿ya? Contra aquellos que están disfrutando de nuevas funciones, nuevos trabajos y que se han capacitado, se han anticipado, ¿ya? Para eso. Esa es nuestra responsabilidad, creo yo. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Walter. Bueno, y agradecerle a los tres, a Jorge, a Humberto y a Walter, por la disposición, por las excelentes presentaciones que hicieron. Nos deja mucho para pensar, todo el tema del diálogo no solamente en las negociaciones colectivas, sino también mantener este diálogo día a día con nuestros trabajadores y empezar a prepararnos para los desafíos que se vienen al futuro del trabajo y que sin duda estas relaciones de colaboración sin duda pueden ayudarnos a abordar mejor estas temáticas y estos desafíos que se vienen específicamente para el próximo año. Así que agradecerles a todos, tenemos mucho para reflexionar en estos próximos días y espero que haya sido de gran utilidad las exposiciones de estos tres grandes presentadores.